Hola chicas, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más para continuar con esta serie a la que hemos llamado Entendiendo la Salvación. La semana pasada, si tú nos estás siguiendo, hablamos acerca de que es imposible vivir de acuerdo al estándar de Dios, porque de alguna u otra manera terminamos fracasando en el intento. Es decir, que vivimos de alguna manera pecando, ya sea con una mentira, con un mal pensamiento, con una mala intención. Y claro, por supuesto, si estamos pensando en Dios, que es un Dios santo y justo, Él no puede tolerar el pecado, Él no puede permitir el pecado, ¿verdad? Entonces, lo que realmente puede ser más trágico es que el pecado nos separa de Dios. Y eso significa que podemos nosotros estar muertas a nivel espiritualmente. ¿Qué significa? Que después que hayamos fallecido, la vida eterna podemos vivirla solo en dos lugares, o en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Y el pecado nos lleva a la condenación, a vivir fuera de la presencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un tema totalmente esperanzador y precioso. Es una realidad que solamente puede ser el regalo más impresionante que Dios puede darle a todo ser humano. Y estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Y yo quiero que puedas tener un poco de atención, particularmente en este tema, porque hay muchas ideas erróneas, hay mucha confusión de cómo obtener la salvación. Muchas. Entonces, yo quisiera que como punto de partida podamos entender que no existe absolutamente nada, humanamente hablando, que podamos hacer para obtenerla, para ganar la salvación por nuestros propios medios, ¿ok? Y ahora vamos a reflexionar justamente sobre algunos aspectos que nos van a ayudar a darnos cuenta que cualquier esfuerzo humano finalmente termina siendo inútil. El primer punto es que la salvación no se obtiene por buenas obras, no se obtiene por buenas obras. Algunos tienen la idea que la vida es como una balanza, es decir, si es que yo hago cosas buenas y algunas cosas malas, lo que importa es que al final de la vida el peso se incline un poco más hacia las buenas obras, o sea, las cosas buenas que hago. Si es así, entonces ya me lo gané un lugar en el cielo. Y eso en realidad no es verdad, no es verdad. Porque ante los ojos de Dios realmente no es suficiente con lo que nosotros hacemos, porque estas cosas que hacemos aquí y que pueden ser, de acuerdo a tu perspectiva, menos que las cosas buenas que haces, finalmente son pecado y Dios no puede tolerarlo. Entonces, ¿qué estamos diciendo que son las buenas obras? Cualquier cosa que tú imagines que es un bien para otros. Por ejemplo, cualquier muestra de amabilidad, de bondad, de misericordia para con otros. Cuando tú compartes, por ejemplo, alimentos con aquellos que tienen menos que tú. Cuando tú preparas regalos para los niños en Navidad, ¿verdad? Para darles un regalo en Navidad. Cuando, por ejemplo, ayudas a una persona mayor a cruzar la calle, o ahora en estos tiempos de pandemia de repente te has ofrecido a comprarle las cosas que le hacen falta porque siendo en edad vulnerable podría contagiarse. Y todos esos actos que tú puedes imaginar que son cosas buenas que uno puede hacer por otros, lo cual es cierto, no es suficiente para obtener la salvación, porque la Biblia dice con claridad que esas cosas no nos van a dar la salvación. Tito 3:5 dice lo siguiente: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. No es por las acciones justas que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia. ¿Te das cuenta? La salvación no depende de las buenas acciones que nosotras podemos realizar, sino depende de la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? Es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Si tú dices, ok, ¿cómo así? Claro, si es que el pago por el pecado debería ser esa condenación, entonces lo que hace el Señor es que la salvación
que viene de Él y que es un regalo de Dios, nos la da por su misericordia. A pesar que nosotros mereceríamos esto, el Señor no nos da. ¿Ok? Ahora, te quiero poner un ejemplo. Si tu hijo, si es que tú eres mamá o si conoces a algún niño que se porta mal en la familia, ¿verdad? Y de pronto el papá le advirtió y le dijo, si tú haces A, B, C, D, E, tus castigos van a ser este y este. Entonces ese niño está advertido. Y cuando ese niño decide hacer las cosas en contra de lo que les dijeron sus padres, en forma voluntaria, intencional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que merecería? El castigo que sus padres le habían dicho que le iban a dar, ¿verdad? Sin embargo, esos papás podrían decir, ¿sabes qué? No vamos a dar el castigo. Lo amonestan, lo llevan a reflexionar, ¿verdad? Tratan de aconsejarlo y les dicen, ok, en esta oportunidad no te voy a dar el castigo que te había ofrecido. Eso es misericordia. ¿Entiendes? Ese niño merecía un castigo, sin embargo, los papás por misericordia no se lo dan. Y eso es lo que hace Dios también con nosotras. Nos muestra su grande misericordia y nos da múltiples oportunidades, a pesar de que no merecemos que nos la dé por las malas acciones que cometemos. Veamos otro pasaje que también nos ayuda a ilustrar muchísimo este tema de las buenas obras. Efesios 2, 8, 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Este texto me gusta muchísimo porque realmente nos ayuda a esclarecer la forma de obtener la salvación. Aquí lo encontramos. Primero dice que no tenemos ningún mérito en la obtención de la salvación porque es gracia de Dios. Ahora te voy a contar el otro concepto. Ya habíamos hablado de misericordia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la salvación. El Señor nos da la salvación a pesar de que no la merecemos. Te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Vamos a imaginar, el caso igual de una familia, ¿no? Que un padre le ofrece premio a sus hijos si es que obtienen buenas calificaciones en el colegio, en ese año escolar, digamos, ¿no? Entonces, al final del semestre, acaba el año, ¿verdad? Y ven sus calificaciones y en realidad las calificaciones son bajas, no era lo que el papá esperaba, no es lo que habían acordado con los chicos, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es, ¿el papá debería darles ese premio a los chicos? No, porque él les dijo, si es que ustedes logran esta meta, yo les doy el premio. Pero si no lograron la meta, en realidad no merecerían recibir el premio, ¿verdad? Eso es algo que le correspondería. Pero el papá de repente dice, ¿sabes qué? En realidad habíamos quedado en esto, pero igual voy a darte el regalo que te había ofrecido. Eso es gracia. Esos niños no merecían realmente el premio o el regalo. Sin embargo, el papá, por amor, decidió dárselos. Y eso es algo que debemos considerar. Ahora, hay un tercer punto. Dice que es por fe y no por obras. Dice que es por fe. ¿Qué significa? Significa poner dejar absolutamente toda nuestra confianza en Dios y creerle cuando nos dice que la salvación es un regalo inmerecido y que es para toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, como Dios que lo sabe todo y conoce perfectamente nuestras debilidades, conoce nuestra fragilidad, conoce nuestro orgullo, conoce todo, lo más profundo de nuestro ser, la salvación es gratuita para que nadie se jacte de haberla obtenido. ¿Te das cuenta? Si fuera por nuestros medios diríamos, ay, fíjate lo que hice, esto y aquello, hice tales cosas y así fue como obtuve la salvación. Dios sabe perfectamente que nuestro corazón orgulloso siempre está buscando reconocimiento, siempre está buscando esa palmadita, ¿verdad? Para que los demás sepan lo bueno que somos, ¿no? Sin embargo, la
salvación es un regalo absolutamente y completamente dependiente de Dios. Dios es el único que puede darlo y lo da a pesar que no lo merecemos por los pecados que cometemos, porque esto es algo que el Señor no puede tolerar y a pesar de eso nos la ofrece gratuitamente. Y vamos a ir a un segundo punto. Entonces, ¿qué ha descartado? Que la salvación se obtiene por obras, sino que es por la misericordia y es por la gracia de Dios. ¿Está bien? Un segundo punto, la salvación no se obtiene por el cumplimiento de la ley. Algunas personas creen que pueden obtener la salvación si hacen una lista de cosas que están bien y hacen su checklist, ¿no? Bien, esto hice, ¿verdad? Y creemos que eso puede ser suficiente. Si yo conozco las normas de Dios y me esfuerzo por cumplirlas, conozco los mandamientos de Dios y me esfuerzo por cumplirlos, entonces tal vez sea una forma en la que puedo obtener la salvación. Pero tampoco es posible alcanzarla a través de esa forma. Vamos a leer Romanos 3:20. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Qué significa? Que cuando conocemos las normas de Dios y entendemos bien lo que agrada y lo que desagrada a Dios, entonces, en cuanto infringimos la norma, estamos totalmente conscientes que hemos pecado. ¿Sí? Porque si tú dices, ok, ya entendí, esto es algo que le agrada a Dios y esto es algo que no le agrada a Dios. Y yo, a pesar de que sé lo que le agrada y lo que le desagrada, decido hacerlo. Eso me pone a mí de cara con mi propio pecado. Porque entonces yo puedo reconocer que conscientemente y voluntariamente he tomado esta decisión que desagrada a Dios. Entonces, no es posible que logremos la meta. No es posible que podamos llegar justamente al estándar, como veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque al incurrir en un pecado, es como si hubiéramos faltado a todos. Y eso lo vimos también la semana pasada. Quiero recordar este pasaje de Santiago 2:10 que dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, nada más, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y al respecto, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, decía lo siguiente en Romanos 3:27. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Está basada en la fe. Este versículo nos muestra claramente que no existe forma de obtener la salvación y de estar aceptos ante Dios por medio del cumplimiento de las normas, sino que es por medio de la fe. Dios conoce nuestro corazón, sabe con qué facilidad podemos caer en el orgullo, en la autosuficiencia, en la vanagloria, en la arrogancia. Dios sabe perfectamente, nos conoce perfectamente, ¿verdad? Y nos vanagloriamos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros talentos. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que cuando nosotros pensamos que somos tan lindas y tan buenas, lo que realmente estamos haciendo es que ese orgullo y esa autosuficiencia saquen a Dios de nuestras vidas. Porque si somos tan capaces, no lo necesitamos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Entonces, además que el orgullo nos hace sentirnos mejor que otras personas. Y allí también pecamos. ¿Sabes por qué? Porque entonces nos creemos con derecho a juzgar a otros, a criticar a otros en base a sus comportamientos inadecuados. Y en ese sentido creemos que no necesitamos de Dios. Pero si tú te pones a pensar, es exactamente al revés. ¿Cómo así? Porque siendo personas vulnerables, falibles, débiles e imperfectas, realmente nos damos cuenta que cedemos con tanta facilidad a nuestros deseos, a nuestras pasiones.
sí necesitamos de la misericordia de Dios y de su gracia. Es exactamente al revés. Somos personas totalmente necesitadas de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora, la pregunta válida es, si no obtenemos la salvación haciendo buenas obras, y si no obtenemos la salvación cumpliendo las normas de Dios, entonces, ¿cómo logramos obtenerla? Primeramente, tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual. Ese es el punto de partida. Tenemos que reconocer que no estamos en condiciones de acercarnos a Dios porque nuestro pecado nos separa. Ese es el primer punto. Tenemos que reconocer que le fallamos constantemente. A pesar que en el fondo de nuestro corazón podríamos estar deseando agradarlo, hacer las cosas que a Él le agradan. A pesar de eso, en realidad no lo logramos. ¿Y sabes qué? Es importante que te des cuenta de algo, que el pago por el pecado es la muerte. Y la muerte espiritual. Por eso digo que es una condición espiritual en la que nos encontramos, ¿verdad? A causa de nuestro pecado. Entonces, si realmente el pago es la muerte espiritual, estamos condenadas. Vamos a vivir por la eternidad separadas de Dios. Pero mira, Dios ha provisto la solución a través de Cristo. Y quiero que leamos Romanos 6:23, que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero, hay un pero precioso en este versículo que dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero el regalo que da Dios es la vida eterna con Él, por la eternidad, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes qué? Dios es grande en misericordia y su amor es inagotable, es incomprensible, es incondicional. Porque si realmente nos diera lo que merecemos, Él no nos podría amar de esa manera como nos ama. Sin embargo, lo hace. Porque por encima de nosotras mismas, su amor nos cubre, es más grande que cualquier cosa que nosotras podamos hacer. Y por eso es que ese amor se manifiesta a través de esta solución, el mismo Dios proveyendo la solución para que nos reconciliemos con Él, para que volvamos a tener esa comunión con Él, para que podamos acercarnos a Él con esa libertad que solamente Cristo nos puede dar y podamos restaurar la relación que se rompió a raíz del pecado. Vemos aquí realmente que el hombre ha buscado muchas maneras de obtener la salvación, pero ya vimos que es imposible. Por eso es que Dios tuvo que enviar a Cristo Jesús, el único perfecto, el único sin mancha, el único sin pecado. ¿Para qué? Para que tomara nuestro lugar, y pagara por el castigo que merecíamos tú y yo y toda la humanidad. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para eso murió. El único justo, el único perfecto, por todos nosotros, los injustos, los pecadores, dice que es para llevarnos a Dios. Es el puente perfecto y único que nos puede llevar a esa reconciliación con Dios. Lo que significa que ya no tenemos que vivir nunca más separadas de Dios, ni aquí en la tierra, ni por la eternidad, sino que por medio de Cristo podemos ser perdonadas y podemos ser justificadas de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Dios quiere que realmente todos toda la humanidad tome la decisión de reconciliarse con Dios. ¿Sabes cómo es? Es muy sencillo. Es realmente reconociendo que no podemos seguir viviendo a nuestra manera, de acuerdo a nuestra forma de pensar y a nuestros criterios personales, sino que realmente necesitamos que Dios sea el que dirija nuestra vida. Tenemos que reconocer que nuestro pecado hace que le fallemos una y otra vez a Dios y que necesitamos su perdón, la limpieza de nuestros corazones a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre que Él derramó en la cruz.
a nuestro favor. Tenemos que reconocer y tenemos que creerlo. Tenemos que creer que realmente la salvación es un regalo y que no tenemos que hacer nada más que creer. Necesitamos fe en lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Allí está Dios, con sus brazos abiertos, esperando que todos podamos venir al arrepentimiento. Y quiero decirte que hoy puedes tomar y recibir ese impresionante regalo de Dios que es la salvación, que nos reconcilia con Él, que nos da la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Solo tienes que creer que de verdad ese pago de Cristo fue único y fue suficiente, fue completo y no necesitamos hacer absolutamente nada más. Y sabes que hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy puedes rendirle tu vida al Señor. Hoy día puedes decirle, Señor, perdóname por haber vivido de espaldas a ti, lejos de ti. Quiero empezar una relación contigo a través de Cristo Jesús. Nunca te olvides que la iniciativa para poder reconciliarnos con Él la tomó el propio Dios a través de Cristo. Y con esto voy terminando. El último versículo que vamos a leer es 2 de Corintios 5, 18 al 19. Y dice lo siguiente: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y hoy tú decides si quieres recibir ese regalo o no. Tú eres la única que puedes tomar esa decisión delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en este tiempo, Señor. Gracias por ese regalo impresionante y precioso que no merecemos y que tú extiendes a toda la humanidad. El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón de pecados, de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias realmente porque tú enviaste a Cristo como la única y perfecta solución para reconciliarnos contigo. Él fue el puente precioso para que podamos volver a ti. Y hoy, Señor, reconozco que he estado viviendo pensando en las cosas que tienen que ver con mis intereses, mis deseos personales. Y hoy quiero empezar a vivir para ti. Quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que limpies mi corazón. Creo que la sangre de Cristo me limpia de toda mi maldad. Y quiero empezar una nueva vida contigo. Gracias porque me regalas la vida eterna. Sé que un día voy a vivir contigo para siempre. Gracias por todo este precioso e impresionante regalo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y recuerda que ahora también puedes escuchar toda esta serie de este año y del año pasado a través de audios en Spotify. Búscanos como Entre Nosotras ACM. Y bien, la próxima semana, si Dios lo permite, nos vemos con un tema más de esta serie, Entendiendo la Salvación, y el tema es una nueva vida en Jesús. No te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana.